Distinguido licenciado Ángel Tepaz, tomando como base el caso resuelto del laboratorio que en su oportunidad se le fue enviado, la cual hace referencia al señor Manfredo Elías Salazar Techaj, empleado de la entidad denominada Distribuidora de Energías de Occidente, de Electricidad de Occidente, S.A., conocida como DEOXA. El señor Salazar, mientras realizaba una reparación de rutina a la red eléctrica, recibió una descarga de electricidad que le ocasionó graves quemaduras de cuarto grado en las manos y en el rostro. Lo sucedido tuvo lugar en el municipio de San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango, el 25 de marzo del 2022. Los familiares del accidentado manifestaron que él es el único que provee sustento a su hogar, conformado por su conviviente y un hijo, además de 4 hijos productos de una relación con la señora Dorcas Quisque Lemos, con quien está legalmente casado. La entidad DEOXA, por medio de su representante legal, se pronunció al respecto y según dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido, que esperaba en Dios que se recuperara de inmediato. Pero ya que ellos no tienen ninguna responsabilidad alguna con el señor Manfredo. Luego de su recuperación, el señor Manfredo demandó judicialmente a la entidad, pues argumentó que por ser el patrono y que el hecho ocurrió mientras se encontraba ejerciendo su labor, debe hacerse cargo de los gastos de su curación, especialmente porque por la gravedad de las heridas perdió la mano derecha, que lo imposibilita totalmente a trabajar. La empresa, por medio de su abogado defensor, se limitó a decir que es injusta la demanda, ya que el hecho fue accidental. Dadas las circunstancias, también don Manfredo no utilizó los implementos de seguridad necesarios para trabajar. Además, utilizó la prescripción como excepción para lograr que se declarara extinguida la obligación, librándola de toda responsabilidad. Basándonos en todo esto, vamos a resolver algunas preguntas, analizando algunas preguntas de dicho caso, que mis compañeros en su oportunidad tendrán la intervención necesaria para presentar y analizar este caso. Muchas gracias. ¿Se considera nacida una vida jurídica una obligación o no? Llegamos al punto de que en este caso sí existe una obligación, ya que ambas partes se encuentran involucradas en un mismo acto, ya que dice que para que exista una obligación debe jurídicamente normativamente establecido de realizar o omitir un determinado acto, en el cual aquí se realizó y se omitió un acto. Para ello también argumentamos en el artículo 1649 del Código Civil, accidentes de trabajo. En los accidentes del trabajo son responsables los patronos, aunque mediante culpa del trabajador, pero no responderán del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. En este caso, sí, el trabajador tuvo la culpa por no utilizar sus implementos necesarios a la hora de estar trabajando con energía eléctrica, ya que la empresa de Oxa sí le otorgó posteriormente o antes de que él iniciase a trabajar o cuando inició a trabajar los elementos necesarios para que este accidente no ocurriera. Para ello también podemos manifestar el artículo 1650. La persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciera una actividad en la que hiciera uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos por la velocidad que
desarrollen por su naturaleza explosivo o inflamable por la energía de corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder el daño o perjuicio que causare, salvo que pruebe que este daño o perjuicio se produjera por dolo de la víctima. En este caso es porque él no utilizó sus implementos necesarios que Deoxys ya le había otorgado posteriormente. Por ello, Deoxys se niega a pagarle, ya que ellos no tuvieron la culpa porque sí dieron sus implementos necesarios. Para ello también acudimos al artículo 1655, lesiones corporales, ya que el señor recibió quemaduras de 4º grado. Para ello todos concordamos que sí existe una obligación en el presente caso. Seguiremos con la resolución de la segunda pregunta al caso expuesto con anterioridad, que sería: si usted considera que si hay responsabilidad por parte de la entidad patronal, es procedente exigir por parte del afectado el pago de alguna indemnización y, de ser así, defina en qué consiste la indemnización, explique y fundamente su respuesta. Iniciaremos explicando que la indemnización es la compensación que debe otorgar una persona por haber ocasionado un daño, ya bien de manera activa o pasiva, a otra persona. Dentro de la legislación de Guatemala se reconoce el derecho de los trabajadores a la incapacidad permanente por accidentes de trabajo o enfermedad laboral. De acuerdo al artículo 1655, lesiones corporales del Código Civil, dice que cuando una persona sufre lesiones, como en este caso quemaduras y pérdida de mano derecha, tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y el pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal parcial o total para el trabajo. En este caso no podríamos definir de manera literal que tendría que ser una indemnización, sino un derecho de reembolso de los gastos de curación y al pago de daños o perjuicios que resultaren de su incapacidad, atendiendo a los numerales 1, 2 y 3 del mismo artículo. Gracias, licenciado. Siguiendo con el caso, se menciona que en la entidad de OXA, al ser demandada por el señor Manfredo Salazar, él se defendió utilizando la prescripción como excepción. ¿En qué consiste la prescripción? La prescripción consiste en la pérdida de un derecho al transcurrir el tiempo. Por lo tanto, no es procedente según el artículo 1673, hace mención el Código Civil. La prescripción, es decir, la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título, prescribe en un año contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Lo cual hace mención que prescribe en un año contados desde el día en que el daño se causó, ya que no ha culminado ese tiempo en dicho caso que hace mención el señor Salazar, en la que él se basó en la prescripción como excepción. Continuando con el análisis del caso del señor Manfredo, podría caber la responsabilidad o no dentro del presente caso. Vamos a ver si coincide como remisión. Para ello vamos a ir al artículo de nuestro Código Civil, en el artículo 1489, la cual hace referencia de la remisión. Y nos dice literalmente: la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. El siguiente artículo, 1490, también nos dice: el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por éste, extingue la obligación de los fiadores y cualquiera otras garantías. En este caso no cabe la remisión, porque el señor Manfredo está reclamando su derecho.
no está perdonando la deuda, ni siquiera realizando una remisión, la cual especifican estos dos artículos que ya le di lectura. Por otro lado, la diferencia entre daños y perjuicios, las cuales podemos ver en el artículo 1434, siempre en nuestro Código Civil, la cual dice: los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios que son garantías lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contraversión, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces aquí está claro cuál es la diferencia entre daños y perjuicios. Dentro del artículo que ya le dimos lectura, que es el 1334. Se nos dice que daño es todo menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, cuando en contravención a una norma jurídica, y por el cual hace referencia a este artículo, ha de responder otra persona. Perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento determinado. El perjuicio es todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa daño a otro. Está obligado a reparar justo con los perjuicios. Toda esta es la diferencia según el Código Civil en el artículo 1434. Eso es todo. Esto es nuestro análisis del caso del señor Manfredo. Gracias por